En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues vamos a seguir y rematar hoy lo que nos podamos de Jung. Los que tengáis el texto delante, si podéis sacarlo, mejor. Creo que era la página 78 por donde nos quedábamos más o menos. Bueno, vamos a ir. Se me ha descolocado el archivo, perdonadme. Vale. Sí, os proyecto un pequeño esquema que sirva un poquito de guía y desde ahí vamos comentando cosas del texto. Un poquito, repasando donde nos quedábamos, estábamos viendo la crítica que hacía al planteamiento de Jung Buber, ¿no? Y veíamos cómo se centraba primero en la idea de Dios, con ese diálogo con Kant y la idea de religión, contra el psicologismo, que luego en la respuesta a ese capítulo final, el capítulo 9, ahí está muy claro, ¿no? Cómo Jung intenta defenderse diciendo que él es psicólogo, que él es científico y demás, y otra vez, de nuevo, con citas, pero con una claridad meridiana, las expresiones de Buber muestran cómo hay un punto en el que el psicologismo de Jung se queda absolutamente manifiesto, ¿no? Que es cuando reduce la idea de Dios a idea psíquica, ¿no? A idea psíquica. Y desde ahí el único aspecto de la idea de Dios es el aspecto psíquico, ¿no? Y como él muestra en el fondo que Buber, que está haciendo trampas, ¿no? Está haciendo trampas Jung, porque una cosa es que toda idea en cuanto idea sea psíquica, la idea de Dios, la idea de ser, la idea de centauro, la idea de amigo, la idea de moral, la idea de arte, la idea de cine, la idea de la película, todos son psíquicas, son realidades psíquicas, ¿no? Y otra cosa es la realidad que corresponda a esa idea psíquica, ¿no? Eso ya en la propia psicología no es capaz de dar un veredicto, porque la psicología está atrapada dentro del análisis psicológico, ¿no? De manera que decir que toda idea se reduce a su realidad psíquica, en el fondo es lo mismo que hacían los idealistas con los conceptos, ¿no? Toda realidad se reduce a los conceptos, ¿no? Es una especie de psicologismo, ¿no? De psicologismo tal, y que al final reduce la realidad a lo psíquico. Y por tanto, Dios es lo psíquico. La fe se rechaza porque en el fondo solamente es lo psíquico. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esa crítica la hacen las dos primeras páginas de la respuesta al capítulo 9, lo hace muy bien. Luego se metía con la idea de alma, mostrando la indeterminación ambigua que hay, su supraindividualidad y la conciencia colectiva, y ese diálogo que hacía con las ideas de Leibniz, ¿no? Y su crítica desde la noción de experiencia, ¿no? Y entra a acusar a Jung de algo que es absolutamente cierto, y es que Jung se hace uno, se alía con la conciencia moderna, o la noción moderna de conciencia, para criticar la fe. O sea, la fe es algo a eliminar, a quitarle legitimidad, porque es algo que corresponde a la infancia, algo que no es científico, algo que no es maduro, ¿no? Y al hacerlo, pues lo hace desde el psicologismo, haciendo una concepción del mundo psicológica y estableciendo una nueva religión de la pura inmanencia psíquica. Yo creo que esa cita final era la que leíamos, ¿no? Que eso estaba en la página 78. Y ahí es donde ya Jung se mete con ejemplos que van a ir profundizando en esto, para ir pasando a lo que es la mística,
con la idea de Dios que hay allí y la idea de hombre, al tema del centro humano, el antropocentrismo o teocentrismo, como se entiende esto, que es para lo que utiliza el análisis que hace Jung de los mandalas, y luego cómo se suplanta la conciencia por el alma, la conciencia moral del bien y del mal se suplanta por el alma en un sentido gnóstico, ¿no? Y para luego ver el tema de la intersubjetividad, ¿no? Y en el tema de la intersubjetividad es donde aparece Dios y aparecen los demás. Y esa va a ser la crítica que haga del planteamiento de Jung, ¿no? Entonces, cuando habla de la mística, describe muy bien la mística, ¿no? Como las personas que buscan, lo primero es ver qué es el místico, que el místico nos cuente su experiencia y escuchar su experiencia realmente, no ir a esa experiencia con prejuicios previos, ¿no? Y desde allí, al escuchar la experiencia del místico, lo que se ve es que éste busca o se encuentra con una separación del bullicio del mundo. Frente a eso, la propuesta de Jung, o la lectura que hace Jung en su planteamiento pseudomístico, es lo que él llama la individuación, que consiste en ir separando la conciencia, ¿no? Y para formar lo que sería la persona. Lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero no sería tanto separación del mundo, sino separarme de mi conciencia para hacerme conciencia colectiva y traer todo lo inconsciente, ¿no? No, es un sentido inverso, ¿no? al que se da en el místico, ¿no? El ser uno con el Dios completo en sí mismo es lo que experimenta el místico. Sin embargo, aquí es ser uno manteniendo la diferencia entre ambos, ¿no? Es una nupcia, pero una nupcia en que la novia y el novio siguen siendo novia y novio, no se funden, ¿no? En un nuevo ser, ¿no? Sin embargo, Jung lo que propone es una noción de ser también gnóstica, ¿no? En el que hay una unión de opuestos, que luego se va a ir desglosando. O sea, ese ser que va a aparecer en el centro del planteamiento de Jung es un ser que es a la vez bueno y malo, que es a la vez masculino y femenino, ¿no? Es la indiferencia, ¿no? Y ahí es donde el hombre llegaría, ¿no? O lo que él interpreta de esa mística, llevándola a su terreno, ¿no? Un poquito más adelante, aquí salto varias páginas, pero son rasgos que tienen que ver con este planteamiento. Dice, bueno, la mística y en el cristianismo siempre va a mantenerse una distinción entre Cristo y el anticristo, entre el bien y el mal. Sin embargo, el Dios ser que propone Jung como idea arquetípica que aparece ahí, es un Dios que reúne el bien y el mal en equilibrio. Claro, esto, fijaos, esto es una idea terrible, porque en principio armoniza, pero lo que hace es eliminar la diferencia. O sea, si Dios reúne el bien y el mal, ya da lo mismo ser bueno o malo, porque todo es divino. Ya la conciencia no tiene luz para decidirse por el bien o por el mal, ¿no? Ya que el hombre diga esto está bien o esto está mal, es algo vacío, ¿no? Bien. Cuando cita a Eckhart, ¿no? Señala con mucha agudeza Buber cómo en esas experiencias, en el hondón del alma, ¿no? En el hondón del alma, lo que se produce es una unión libre, porque el alma sigue siendo libre, entre el alma humana, que es creada y es análoga a Dios, ¿no? Con Dios. Pero un Dios, aquí me he equivocado, porque este ser es aquí, un Dios que es un ser divino, increado y analogado, ¿no? Mientras que para Jung lo que hay aquí es una identificación. Que Dios es noción psíquica, o producto de la psique, ¿no? O sea, hay identificación en el fondo entre la persona y Dios, ¿no? Incluso cuando ya se habla del mal, ¿no? Lo hace unas páginas más adelante, el tema de Satanás. Perdón. Para el cristianismo y el judaísmo, Satanás es una criatura que está corrompida, que tienta, lo que sea, ¿no? Pero es criatura inferior a Dios, ¿no? Sin embargo, la idea que toma Jung para explicar la idea de divinidad que hay en el hombre y con la cual éste se identifica es una idea de inspiración
Irania, de un dios masculino-femenino, en el cual acabaría dando una versión gnóstica de la cruz. La cruz sería un momento necesario, ¿no? Y el mal estaría en Dios, de manera que junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aparecería en el arquetipo en el cual el alma se va a ir descubriendo el mismo Satanás, ¿no? De manera que sería como cuasi divino, no serían tres, sino un cuarteto, dice él, criticándole, ¿no? Bien, entonces esto es en cuanto a la noción de Dios, que es de tipo gnóstico en Jung, y la noción que subyace a la experiencia cristiana y mística auténtica, ¿no? Y muestra, pone de relieve cómo Jung está manipulando o no haciendo caso de la realidad de lo que realmente es la experiencia que nos cuentan los místicos o que nos relatan los cristianos, ¿no? Esto queda muy manifiesto cuando Buber habla de los mandalas, que él los va descubriendo por ahí en el cristianismo medieval, en las religiones orientales, por ahí, ¿no? Yo no sé muy bien exactamente qué es esto de los mandalas, ¿no? Pero es una... dentro de la psicología de Jung, el inconsciente colectivo, que está de fondo a toda la humanidad y que es un poco hegeliano, ¿no? Ese inconsciente colectivo, que es hegeliano y freudiano, las dos cosas, ¿no? Aflora, ¿no? Y en la medida en que la persona madura y crece, y aquí se ve otra vez el sentido gnóstico que tiene, en su centro, en el centro del mandala, va a ir apareciendo el ser humano y no Dios, ¿no? De manera que en la etapa infantil o en las religiones de esos mandalas más primitivos, el centro es lo divino. Ahora, en el hombre moderno, el centro es el hombre. Antes, Dios aparecería como algo que estaba afuera, en el cosmos, Dios creador, pero también dentro, el Dios interior de los místicos. Sin embargo, en la medida que el hombre se individualiza y va creciendo, desaparece Dios y sin ser sustituido por el hombre. Es decir, esto lo veremos un poquito más adelante, pero es decir, el nuevo mandala pone, no es que divinice al hombre, sino que quita a Dios y pone al hombre, pero sin divinizarlo. Lo que hace es desmontar, ¿no? En el centro, lo que antes llamábamos Dios, lo que proyectábamos en Dios, en plan Feuerbach, es humano, solamente humano. Pero eso no sin que sea convertir al hombre en Dios, sin divinizarlo, sin deificarlo, ¿no? En los antiguos habría fe como una relación personal, tú y yo. En el hombre moderno desaparece la fe, que es el gran enemigo, y queda solo el alma, que ahora va a ir explicando en qué consistía, ¿no? Como consecuencia, y esto lo tomo del capítulo 9, pues el cristianismo y... Bueno, esto tendría que estar más bien aquí. Bueno, se podría casi prolongar mística y estos mandalas con la posición de Jung y unir las dos columnas, ¿no? Pero, bueno, las pulsiones, ¿no? Los instintos, el hombre individualizado lo que hace es racionalizarlos, asumirlos en el alma, hacerlos aflorar a la conciencia, de manera que las pulsiones reguladas por ese alma quedarían como deificadas, como elevadas, ¿no? Sin embargo, la mística y el judeocristianismo lo que haría era intentar santificar las pulsiones, ¿no? Bien. Bueno, va contraponiendo así, mostrando que en el fondo lo que va quedando delante es todo el carácter gnóstico. O sea, la realidad que se rechaza en estas dos tablas, que es la de la primera columna, es una realidad que es una experiencia que se da así. Y en la segunda columna tenemos la manipulación o interpretación reductiva psicologista que haría Jung con elementos de religiones orientales de esas experiencias, ¿no? Reduciéndolas a algo gnóstico, algo puramente gnóstico reducible a experiencia psíquica, ¿no? Bien, y esta reducción se va a ver especialmente en lo que es el alma en sentido gnóstico. Es lo que Buber va a dedicar más páginas, ¿no? La conciencia moral. Estos son los principales resultados.
Se me ha activado el buscador de Google, no sé por qué, pero bueno. Nunca obedece a mi voz y ahora que estoy en clase obedece a mi voz. El alma, en sentido gnóstico, desplaza a la conciencia moral. La conciencia moral, o conciencia en sentido ético, es la que distingue el bien del mal, ¿no? Los que estabais antes en la clase de ética os he citado esta frase suya, ¿no? Esa voz interior totalmente distinta. Compara lo que es el hombre ahora con lo que está llamado a ser y desde ahí pone en relación al hombre con lo absoluto, ¿no? Eso que Jung en algún escrito reconoce de una forma incluso bonita, ¿no? Como en ese juego de palabras, ¿no? La conciencia es la voz, Stimme, de quien tiene vocación, Stimmung, vocación con la raíz Stimme, ¿no? En las dos palabras. Vocación a algo que le trasciende, algo que le eleve, ¿no? Aunque Jung luego la fastidia y lo entiende sobre todo en que gracias a eso sé lo malo, ¿no? No tanto la conciencia como una guía para la plenitud, ¿no? Bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con esta sustitución? Esa conciencia que distingue lo bueno y lo malo, desde esa noción de Dios que identifica lo bueno y lo malo y que está como arquetipo en el subconsciente inconsciente colectivo y que el alma va a ir haciendo aflorar, ¿qué pasa? Que el alma se identifica en lo uno con ese Dios colectivo y por lo tanto ya no distingue entre el bien y el mal, desaparece la conciencia. El alma, al tomar conciencia de lo divino que hay en ella, que no es Dios, sino que es el ser, un ser que es masculino y femenino, que equilibra lo bueno y lo malo, el alma desplaza la conciencia. Y el alma lo que tendría que hacer es integrar el mal. Lo hace a nivel teológico con la necesidad de la cruz, ¿no? O con esa expresión del taoísmo gnostificado, ¿no? Y ahí hay una doble crítica, ¿no? O sea, la propuesta que él toma de los taos de cómo apagar el deseo, morir al deseo para así tener la felicidad en plan un poco estoico, un poco budista, ¿no? Si apagas el deseo no sufres, porque el deseo es la causa del sufrimiento y del dolor, y así conseguirías integrar el mal, la respuesta de las filosofías orientales al mal, apagando el deseo, haciendo morir las pasiones, ¿no? Sin embargo, la versión, segunda crítica que le hace Buber, eso no vale, pero además es que la versión que tú, Jung, dices de esto es desfigurada, o sea, es un taoísmo convertido en gnosis. Los taos no son eso que tú dices, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Y desde ahí propone lo que sería el camino de la individuación. La individuación es el término que utiliza Jung para describir el desarrollo adecuado de la psique, del alma, hasta que esa psique o alma alcanza su nueva forma completa. Sería el estado final, ¿no? Esa nueva forma completa ha conseguido absorber el mal, ha asumido los contenidos inconscientes personales o individuales, ha asumido los contenidos arquetipos colectivos y en ella están los otros como contenido. O sea, el alma se convierte en el polo absoluto, ¿no? Es casi como un espíritu absoluto autoconsciente, ¿no? Esto, si queréis, es algo que quizá por eso sea muy leído también por este tipo de gente, ¿no? Que empalma mucho con lo que las actividades pastorales nos vamos encontrando de la mentalidad New Age o con los nuevos gnosticismos, ¿no? Que aparecen ahí. En el capítulo 9 final tiene una noción de gnosticismo que es muy interesante, ¿no? Cuando él dice que en el fondo los gnosticismos el gnosticismo se caracteriza porque suplantan los misterios, la acercación de los misterios a la fe, ¿no? Bueno, luego lo leemos exactamente porque se me acaba de... Ya llegaremos. Suplanta, elimina la parte del misterio del creyente, de la revelación por el tema de la fe, ¿no? Bien, ¿qué significa para Buber que los otros queden reducidos a contenidos del alma individual? Pues que ha desaparecido la posibilidad del encuentro con el Dios vivo, ha desaparecido también la posibilidad del encuentro con los otros. Los otros son contenidos de mi psique. Iba a decir de mi espíritu, pero no, son de mi psique, ¿no? Y él lo expresa con su terminología
personalista, ¿no? El hombre así, el hombre maduro, el hombre desarrollado, esa, como era nueva forma completa, ha reducido a los otros y al otro con mayúsculas a eso. A eso. Y el camino, lo que podemos hacer es, con una actitud de escucha, abrir la diferencia, ¿no? Hasta dejarnos encontrar con un tú, ¿no? Con un tú, y ahí en ese tú el otro, el realmente otro, Dios, ¿no? Por eso, este alma lo que hace es meter la realidad en ella, ¿no? Absorber la realidad, reducirla a experiencia psíquica. ¿Qué son los otros? Experiencia psíquica. ¿Qué es Dios? Experiencia psíquica. ¿Qué es la vida? Experiencia psíquica. Todo es psíquico. O sea, meto la realidad en mi psique, en mi alma, ¿no? Frente a la actitud buberiana, que es en ese sentido realista, que es el alma el que penetra en la realidad. Es un alma que penetra en la realidad, ¿no? Sin que eso implique la eliminación del ser, sino una afirmación de la reciprocidad con el ser y con los otros, ¿no? Que a Jung le daría miedo, ¿no? que el alma en ese ir a la realidad se perdiese, ¿no? Entonces, si bien, bueno, como veis, lo interesante sobre todo es cómo va dando características del gnosticismo al que aboca la psicología de Jung, ¿no? Si bien al principio, para Jung, es indistinguible el alma de lo divino, porque vamos, es la experiencia psíquica, y que no quiere deificar al hombre, al final el hombre, en textos más tardíos de Jung, queda absolutamente deificado, ¿no? Y es cuando él hace la lectura de la encarnación. La encarnación es el momento no en que Dios se hace hombre, sino en que el hombre se hace Dios. Fijaos que tiene una parte de verdad con el misterio cristiano que confesamos, ¿no? Pero la interpretación del arquetipo colectivo subconsciente que hay en el inconsciente colectivo que hace de esto Jung es precisamente la contraria, ¿no? El hombre deificado, ¿no? Bien, la conclusión de ese capítulo 6 sobre Jung que hace Buber acaba con una reflexión sobre el superhombre. Una reflexión sobre el superhombre, que es muy interesante. Porque normalmente cuando hablamos de Nietzsche y el superhombre, la imagen que nos hacemos es que Dios ha muerto y entonces en su lugar ponemos al hombre, un hombre divinizado, ¿no? Y Buber matiza, dice, es verdad que el proceso de individuación de su psicología muestra que no hay Dios, que esa esfera metafísica y trascendente donde habría un Dios real no es real, ¿no? Pero esa esfera que ocupaba lo divino no tiene que ser ocupada por el hombre. No hace falta, no pasa nada, se queda vacía. Dios ha muerto, esa esfera está ahí, pues no hace falta que la ocupe nadie. Ahora, que esa esfera descubramos que está vacía permite al ser humano que estaba en su esfera resituarse en una esfera superior, sí, como el segundo, sí, hay una esfera superior a mí, pero esa esfera superior a mí está vacía, no hay nadie, no hay ningún ente. Bueno, eso es una petición de principio. Bueno, ¿habrá algo o no habrá nada? Bueno, pues, ¿y qué más da? Si hay realidades metafísicas o no, si hay trascendencias o no, si hay Dios o no, ¿qué más da? Lo importante es que yo no soy Dios, yo humano no soy Dios, pero tampoco soy alguien que esté sujeto a Dios, porque ese Dios, pues, vete tú a saber, la silla está vacía, su esfera está vacía, ¿no? Entonces el hombre salta de su esfera antigua, de criatura, a buscar otro fundamento, otro ser. Y aquí es donde dice Buber que estaríamos nosotros hoy, el hombre moderno, ¿no? No endiosando al hombre, sino habiendo aparcado, dejando de lado la esfera divina. Vale, yo no sé si me he entendido o no en medio de este jaleo. Ahora, si queréis, pasamos a leer algún párrafo. De lo que he dicho, ¿se os ocurre algún comentario? ¿Se entiende todo? Yo lo que no he entendido, Alberto, Sí, Alberto, lo sí. que no he entendido es cómo Buber, después de
estar todo el libro defendiendo a Dios, es verdad que afirmando el eclipse que está viviendo la modernidad, pero con esto que hemos dicho del superhombre, como que deja la puerta abierta, vale, es verdad que a lo mejor no existe Dios, el Dios cristiano, No, sino no, algo. no. Él lo que hace es describir la situación del eclipse como esa. O sea, es decir, lo que acaba diciendo, en el fondo, Jung, la postura de Jung es muy parecida, no lo dice de estas palabras, ¿no? Pero sería muy parecida a la de Nietzsche, ¿no? El centro que antes ocupaba Dios, ahora el centro, los mandalas, tal, lo ocupa el hombre. Pero no es un hombre que derriba a Dios y coge la corona de Dios y se la pone él. Le está describiendo lo que pasa. En el fondo está describiendo lo que sería el superhombre. El superhombre se llama Ibermens, se llama superhombre, no se llama Dios. ¿Por qué? Porque el superhombre lo que hace es quitar a Dios o darse cuenta de que Dios ha muerto y entonces él no tiene el peso encima. Imaginaos que, no sé, que Dios es una losa que está aquí que no me deja. Entonces yo quito a Dios y la esfera y la dejo por aquí, a un lado, y digo, pues aquí no hay Dios, y lo hay. Este ámbito de la metafísica no importa, este ámbito de lo trascendente no importa. El hombre moderno, no Buber. Este ámbito no importa. Pero yo, que antes estaba bajo su peso, ahora yo me crezco y ocupo un nuevo ámbito de ser, en el que yo soy el centro. Pero yo no soy Dios, yo soy el hombre de antes, pero superado. Soy el superhombre, sin ese Dios que me coarta, ¿no? Entonces matiza un poco la interpretación que hace Nietzsche, ¿no? O que hacen, bueno, es decir, hay gente que realmente lo que quiere es deificar al hombre, ¿no? Entonces, Buber ahí describe un poquito que, el momento actual de eclipse de Dios, lo que haría no es una simple idolatría del ser humano, porque lo ha divinizado, sino algo más sutil. Dejar a Dios de lado como irrelevante, como inexistente o dormido, o qué más da, porque no tenemos acceso a él. Lo que importa es que yo soy el centro. Y voy a funcionar como si fuese Dios sin serlo, sabiendo que no lo soy, ¿no? Eso puede que haya pasado así en algunos autores. Aquí él yo creo que lo hace sobre todo porque la primera parte de Jung tiene como mucha insistencia en que no hay que deificar al hombre, que el hombre no se identifica con lo divino. Sin embargo, sus ideas que él ha conseguido de un escrito de juventud casi olvidado y las últimas obras las compara y dice, no, Jung, en el fondo estás deificando al hombre. Ha habido una etapa en que te ha parecido, por lo que sea, que era una exageración, pero ya en tu juventud esa idea se te escapó en un puntito y en tu madurez ya última hay muchas veces en que se te escapa ese tipo de expresión, ¿no? Nosotros podríamos hacernos la pregunta, entonces, ¿podemos marginar a Dios sin divinizarnos nosotros? Porque al final el absoluto, el riesgo del absoluto está ahí, ¿no? Pero bueno. No sé si te he respondido o no, Alberto. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Algún comentario más queréis hacer? No, pues vamos a ver algunos textos. Voy a proyectar el texto. Voy a ver si consigo. A ver si consigo introducir. Lo voy a poner limpio y ya está. Y voy pasando los subrayados. Compartir el texto. Bien, para ir viéndolo con sus palabras, en la página 78, bueno, va haciendo críticas curiosas, ¿no? O sea, aquí tenemos vale, no me deja pintar este. Tenéis que, no sé, bueno, puedo pintar desde este otro. Aquí
cita a Freud Jung, ¿no? Es que es muy agudo, se mete muy al fondo Buber, ¿no? Jung habla en una ocasión y con justicia de la incapacidad de Freud para comprender la experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque dice, desde la psicología no podemos dar cuenta total de lo que es la experiencia religiosa. Sin embargo, él al final va a caer en ese mismo error de Freud, Jung, ¿no? Al hacer esto, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza en estos párrafos a vale, el sistema este es... En estos párrafos empieza él a ver la sustitución que va a hacer de... Perdóname, pero no me logro hacer con el texto. Bueno, en esta... Bueno, en la página 78, al final de este párrafo, va diciendo, ¿no? Solo ese alma que se ha desprendido de todo primero, los místicos de todas las edades, en quienes Jung se apoya para cimentar su posición, han proclamado algo parecido, análogo. Sin embargo, debe tenerse presentes dos distinciones. Primero, estos místicos entendían por el alma que ha tenido esta experiencia solo ese alma que se ha desprendido de todo el bullicio terrenal, de las contradicciones de la existencia de la criatura y por consiguiente es capaz de concebir lo divino situado por encima de las contradicciones y dejar que lo divino trabaje en ella. O sea, es un alma que ha hecho todo un camino de ascesis, un camino de huida o de purificación, como queramos llamarlo en sentido positivo, ¿no? Y desde ahí es cuando supera contradicciones de esta vida para dejarse trabajar por lo divino. Es trascendente, por lo tanto, lo divino. Segundo, los místicos comprendieron la experiencia como la unicidad y el llegar a ser uno del alma con el Dios completo en sí mismo, quien para penetrar en la realidad del mundo nace una y otra vez en el alma. De manera que hay ahí un diálogo. El alma sube a Dios, Dios va al alma y así se hace presente y santifica el mundo, ¿no? En lugar de esa separación de la totalidad del hombre, Jung coloca la individuación, ¿no? Y la va a ir describiendo, ¿no? En la página siguiente hay otra frase, aquí lo dedica prácticamente a mostrar el gnosticismo de Jung, ¿no? Y hace la referencia a ese de los primeros escritos, ¿no? En uno de sus primeros escritos, impreso, mas no vendido al público, aparece ya esta tendencia. El lenguaje religioso directo, como la profesión de fe en un eminente Dios gnóstico, en el cual el bien y el mal se reúnen y, por así decirlo, se equilibran mutuamente. Esta unión de los opuestos es una forma total que todo lo abarca. Figura desde entonces en todo el pensamiento de Jung. Reviste también importancia esencial para nuestra consideración de su doctrina de la individuación. Ya desde el inicio está esa idea, ¿no? Bueno, luego empieza con el recurso a los mandalas, ¿no? Cuya idea central es esta: el lugar de la divinidad parece haber sido ocupado por la totalidad del hombre, esa sustitución, ¿no? Y ese matiz, el hombre no niega un Dios trascendente, simplemente vive sin él. Ya no conoce lo irreconocible, ya no necesita aparentar que le conoce. En su lugar, conoce el alma, o mejor dicho, el ser propio. En verdad no es un Dios lo que aborrece la conciencia moderna, sino la fe. Cualquiera sea el caso respecto de Dios, lo importante para el hombre de conciencia moderna es no hallarse en relación de fe con él, ¿no? Eso es lo que luego se explica con lo del superhombre, ¿no? Eso, yo creo que lo podéis ver en gente, porque es una actitud que en cierto tipo de gente, quizá las nuevas generaciones ya no tanto, pero no se van a molestar porque tú digas que Dios existe o no existe, que hay un creador o no hay un creador, que hay un Dios relojero o no hay un Dios relojero. No, ese Dios no les molesta. Tú puedes pensar que existe.
Lo que resulta molesto, lo que resulta inconcebible, es que ese Dios sea un tú con el cual puedes mantener una relación que llamas fe. Porque eso significa que entonces ese Dios se mete en tu esfera. No, mira, tú eres tu esfera, estás en tu centro. Y Dios ahí en esa esfera, pues yo pienso que no, está eclipsada, está tapada, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en parte del comprender una parte de nuestra sociedad, Jung y la crítica que le hace Buber ayuda a comprender cómo funciona parte de nuestra gente, ¿no? Y de nuestra cultura. Bien. Al siguiente ya le he comentado. Ahí aparecía lo de la conciencia moral y cómo se elimina, ¿no? Y aquí es donde, en la siguiente página, donde aparece lo de la intersubjetividad, ¿no? Este párrafo es... Estos dos párrafos son como muy, muy interesantes. Patricia, ¿tú puedes leer el texto? ¿Lo tienes a mano bien? ¿Puedes leer esto del proceso de desarrollo? Sí. El proceso de desarrollo adecuado a la psique, al que Jung llama individuación, conduce, a través de la integración en la conciencia de los contenidos personales del inconsciente y sobre todo de los contenidos colectivos o arquetípicos, a una nueva forma completa que, como se ha dicho, Jung llama el ser personal. Esto sería Aquí, lo que nosotros en ética hemos llamado crecimiento en virtudes para alcanzar la felicidad, ¿vale? Pero en clave de Jung, el componente, la interpretación psíquica del asunto. ¿Continúa? aquí se hace necesaria una pausa para aclarar las cosas. Jung desea que se entienda al ser personal como aquel o aquellos otros y yo, y a la individuación como un proceso que no excluye al mundo, sino por el contrario lo incluye. O sea, oye, que yo no soy un solipsista cartesiano, que yo no soy un individualista, que yo amo al mundo y yo amo a los demás y también en mi sistema tienen sitio. ¿Continúa? Sí. Es necesario apreciar con exactitud en qué sentido se aplica esto y en qué sentido no se aplica. Los otros están sin duda incluidos en la estructura de personalidad surgida de la aparición relativamente rara del desarrollo analizado por Jung. Sin embargo, Eso es una fase de su camino psíquico, técnica. Sigue. Sin embargo, sí. Sin embargo, están incluidos solo como contenidos del alma individual, que en cuanto alma individual alcanzará su perfección a través de la individuación. Pues fijaos cómo en esta especie de psicologismo, de gnosticismo que hay, aparece un individualismo tremendo. O sea, aquí no hay apertura ninguna en este tipo de planteamiento a que alguien me pueda salvar, a que alguien me pueda ayudar. Si alguien me ayuda, me hace de menos. Si alguien me ayuda, es una intromisión. Es un sistema autosuficiente, cerrado a la revelación, cerrado a Dios, cerrado al otro, ¿no? Y bueno, eso está ahí. Fijaos que esto, junto a meterse en cuestiones de nueva era, a un nivel más de difusión, está en cómo esa creencia popular de que los problemas se te solucionan con cambios de nivel de conciencia, ¿no? De hacer aflorar y demás, toda esa confianza, ese exceso de psicologización de la sociedad. Tiene que ver un poco con este movimiento, ¿no? Pero también a veces esto se nos puede infiltrar dentro de planteamientos nuestros, espirituales, o incluso a veces algunas cuestiones pastorales se nos ha podido acabar de esto, ¿no? Por ejemplo, una tentación que puede tener un sacerdote que atiende personas en el confesionario es, claro, porque te das cuenta que las cosas no están completamente blanco y negro, ¿no? No es puramente espiritual la gracia y puramente psicológico el hombre. Hay problemas que pueden tener una parte psicológica y otra parte espiritual y a veces hay problemas muy serios que requieren que esa persona tenga un acompañamiento espiritual muy grande y que necesite también un apoyo psicológico y que vaya cada uno por su lado. Pero a veces hay una tentación que puede tener el psicólogo de invadir el terreno de lo espiritual, ¿no? Y también al revés. El sacerdote puede tener una tentación de explicar solo psicológicamente cosas que en esa persona lo que tiene es una necesidad espiritual, ¿no? Ese ámbito de confusión
cuando está confuso y ya no sabes si vas a ver a tu psicólogo o a tu director espiritual, ¿no? O ya no sabes tú si eres el confesor de las personas o el acompañante espiritual de las personas, que dices, ojo, ¿qué está pasando aquí, no? Una cosa es que, lógicamente, según vas teniendo experiencia y trato de gentes, aunque solamente sea por sentido común y experiencia, vas aprendiendo a discernir cosas de psicología y te das cuenta de eso, y a veces necesitas preparación y formación muy específica y cada vez más en muchos campos, ¿no? Pero ya cuando tú empiezas a interpretar las cosas del alma como cosas psicológicas, estás siendo un poco junguiano, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque a veces se nos ha podido infiltrar un poco, ¿no? A ver, Antonio y Enrique, uno de los dos, ¿me leéis el párrafo siguiente? Mi encuentro con el otro. Enrique. Mi encuentro con el otro, con ese otro real, sucede en forma tal que mi alma entra en contacto con la suya, como con algo que ella no es ni puede llegar a ser. Mi alma no incluye y no puede incluir al otro, y a pesar de ello puede aproximarse al otro en este, el más real de los contactos. Más aún, este otro estará siempre frente al ser personal, sin importar lo completo que éste pueda llegar a ser como el otro. Así pues, aunque el ser personal haya integrado todos sus elementos. Sus elementos inconscientes, sigue siendo este ser singular, confiado dentro de sí mismo. Confinado. Confinado. Todos los seres existentes frente a mí, que llegan a ser incluidos en mi ser personal, son poseídos por él en esta inclusión como un eso. Claro, esa mentalidad individualista lleva en el fondo a reducir a los demás y a tener en ellos una relación de posesión. Son algo poseído como un eso, ¿no? Muy bien. Termina el párrafo, por favor. Solo cuando, después de reconocer la inapreciable diferencia de un ser, renuncio a toda pretensión de incorporarlo en alguna forma dentro de mí o de hacerlo parte de mi alma, solo entonces llega verdaderamente a ser para mí un tú. Esto se aplica tanto a Dios como a los hombres. Bueno, ahí la experiencia de la interpersonalidad aparece como criterio de contrapunto, ¿no? Bueno, ahí va a seguir con lo del maestro Eckhart y con... A ver... Sí. Y aquí es donde viene la visión, ¿no? De cómo Jung manipula, remodela, dice en este párrafo, la concepción judía y cristiana de Dios, ¿no? Y es el tema del Satanás, el obstructor, ¿no? Y cómo Jung lo hace gnóstico, ¿no? Cuando lo incluye en el cuarteto de la Trinidad, ¿no? La Trinidad se amplía y constituye un cuarteto, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Bien, todo esto Jung lo hace por el tema psíquico, ¿no? Bueno, la conclusión de este capítulo leo este párrafo de aquí, que esta figura que comprende dentro de sí a Cristo y a Satanás es la forma final de ese Dios, con minúscula, gnóstico, que ha descendido a la tierra como la realización de la identidad de Dios y el hombre. O sea, esto es lo que ocurre cuando yo alcanzo esa figura personal completa, ¿no? Esa identidad que Jung profesó alguna vez, Jung ha seguido siendo fiel a ese Dios, insinuando repetidamente su futura aparición, ¿no? O sea, claro, y fijaos que es realmente tentador, ¿no? Esto para el hombre contemporáneo. Bien, vamos a pasar a ver del capítulo 9 algunos elementos o subrayados. En el capítulo 9, la primera parte de aquí es la que él habla. Es decir, mira, yo he estado en mi campo, que es, no he discutido contigo en el material psiquiátrico empírico, ¿no? Ahí no me meto, ¿no? Ahora, Jung, segundo párrafo, defines como un hecho que la acción divina surge del ser interior propio, ¿no? Y
que se opone este hecho a la concepción ortodoxa según el cual Dios existe por sí mismo, ¿no? Entonces, esta noción que da a Dios realidad y que Jung dice que es falsa, heterodoxa, ¿no? Es la que sí se tiene que discutir en ámbito filosófico, en sede filosófica. ¿Es Dios un mero fenómeno psíquico o existe también independientemente de la psique humana? Y Jung aquí se sale de la psicología. Dios no existe por sí mismo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues va a ir dando esos argumentos. Así niega, en ese planteamiento de entrada, la posibilidad de la fe. Aquello que el hombre de fe llama acción divina surge simplemente de mi propio interior. La fe no viene como un don de Dios o como un encuentro, surge del propio ser interior, ¿no? Dios es también algo interior, ¿no? O sea, en el fondo digo explícitamente que todo, simplemente todo, lo que se afirma sobre Dios es afirmación humana, es decir, psíquica, ¿no? Y bueno, ahí es cuando él le dice, estás haciendo trampas, Jung, porque, vale, cualquier pensamiento humano es humano, pero eso no significa que sea solo humano. Hay pensamientos humanos que tocan a lo divino, ¿no? Es tautológico. Si tú quieres decir solo eso, es tautológico, pero tú lo que estás haciendo es negar que todo acto psíquico sea psíquico, sino negar que haya actos psíquicos que puedan llegar a tocar a Dios o a tocar lo trascendente, ¿no? Y es entonces cuando en este parrafito, de la página 116 y que sigue en la 117, Buber dice, voy a deciros lo que yo entiendo por revelación. No me gusta mezclar mis propias ideas creyentes, pero claro, no os penséis que yo aquí pienso que Dios viene con en plan Mahoma, con un dictado de las verdades absolutas sumamente claras. No, no es eso lo que ocurre en la revelación, ¿no? La revelación de Dios, que luego queda plasmada en libros sagrados, surge de otra manera, ¿no? Entonces, Alberto, es que los demás no veo la cara, no os puedo decir que leáis a los demás. O Enrique, tú que estás ahí. ¿Puedes leer tú, Enrique? Porque Alberto ya ha hablado un poquito. Sí. ¿Dónde empiezo? En la página 117, en el primer punto y seguido. Por el contrario... Leo yo primero. Mi propia creencia en la revelación, sin mezcla con ortodoxia alguna, no significa que creo que afirmaciones perfectas sobre Dios fueron transmitidas del cielo a la tierra, como si bajase la Biblia, ¿no? Y son afirmaciones perfectas, cerradas, acabadas, completas. No, no es eso. Lo que yo creo es, por el contrario, revelación para Buber, ¿sí? Significa que la sustancia humana se funde en contacto con el fuego que la visita y surge entonces de ella una palabra, una afirmación humana en su significado y en su forma, concepción humana y discurso humano, y sin embargo atestigua la existencia de quien la estimuló y de su voluntad. Somos revelados a nosotros mismos y no podemos expresarlo de otra manera que como algo revelado. No solo los enunciados sobre Dios, sino todos los enunciados en general son humanos. ¿Se determina por ello, sin embargo, algo positivo o negativo acerca de su verdad? Vale, yo creo que ahí se queda como claro, ¿no? Cómo es la visión, lo que entendería por experiencia religiosa, por revelación, cómo se produciría la inspiración, incluso en clave para Buber, ¿no? Y que lo pone como a un nivel de madurez capaz de dialogar muy bien con Jung, ¿no? Decir, oye, pues mira, es que tú te aproximas desde el lado humano, pero lo reduces solo al humano. Pero lo mío es tan humano como lo tuyo, pero está abierto a lo divino. Claro que la revelación es humana, pero es una revelación humana hecha con lenguaje humano, a través de personajes humanos, con experiencias humanas, en las cuales está presente, de alguna manera se hace presente el quién, ¿no? La trascendencia, ¿no? Bueno, luego sigue dando vueltas, ¿no? A lo de la psicología y demás, y quiero acabar, porque ya es la hora, con la frase que antes no me salía literal, ¿no? Que está casi al final, ¿no? Cuando va mostrando el gnosticismo de Jung y concluye con la definición de gnosticismo que aparece aquí. Francisco o Carlos, que no te he oído la voz en mucho tiempo, Carlos Sánchez, ¿te animas a leer tú este párrafo? En la doctrina. Sí. La doctrina psicológica, que se ocupa de los misterios sin conocer la actitud de la fe hacia el misterio, es la manifestación moderna de la gnosis. Fijaos que la gnosis parte de un prejuicio que le hace desconocer lo que es la actitud de la fe ante el misterio. O sea, hay una cuestión de actitud previa.
Continúa, sí. No ha de entenderse la gnosis solo como una categoría histórica, sino como una categoría universal. Ella, y no el ateísmo que aniquila a Dios porque debe rechazar las imágenes de Dios hasta ahora existentes, es el verdadero antagonista de la realidad de la fe. Claro, ahí ha vuelto un poquito, si os acordáis, a lo de la imagen, la copia, ¿no? Es decir, yo no puedo tener una representación exacta, como un reflejo, pero sí puedo tener una imagen que me lleva a, ¿no? Y yo creo que hay un diagnóstico aquí muy acertado y que además lo estamos viendo. Fijaos que esto es muy anterior, ¿no? El enemigo no es el ateísmo, que incluso puede tener un papel positivo en cuanto nos purifica de ídolos o de imágenes falsas de lo divino. No es que eso signifique que el ateísmo sea bueno, pero por decirlo así, no es tan malo, incluso nos puede venir bien a los que creemos en Dios, si sabemos aprovecharlo. Lo realmente peligroso es este gnosticismo, ¿no? Este gnosticismo. Su manifestación moderna me preocupa específicamente no solo debido a sus pretensiones de solidez, sino también en particular debido a su reasunción del motivo de Carócrates, ¿no? Bueno, eso ya lo dejamos ahí. Muy bien, pues no sé si os lo dije a vosotros, yo creo que sí, que fue a vosotros, cómo la Santa Sede había pedido a las universidades que hiciesen esfuerzos en la medida de lo posible y sin trastocar los planes de ir reflexionando y profundizando precisamente sobre este tema del gnosticismo. Este tema del gnosticismo se mete luego también en cuestiones no solo como la New Age, sino como se mete también en el transhumanismo, en muchos ámbitos, ¿no? En ámbito de la psicología y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por lo menos si esta lectura nos hubiese aportado el comprender dónde está el quicio, ¿no? Que es muy sutil entre lo humano y lo divino para caer de una fe en un gnosticismo, ya ahí tenemos un elemento de juicio muy, muy interesante a través de Buber, ¿no? Aunque hayan sido páginas estas de Jung especialmente arduas, ¿no? Muy bien, pues nada, que ánimo, que no os queda nada. Estáis ahí como jabatos rematando la faena. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. De nada. Cualquier cosa o duda, todavía yo seguiré esta semana y la que viene con las tutorías, ¿vale? Aparte que podéis escribirme o lo que sea. El Vale. esquema que ha usado hoy, don José, el esquema que ha usado hoy lo tenemos también disponible, lo tendremos. Luego lo pongo. Ahora lo saco de la ficha porque es una ficha y lo pongo en un documento. Muchas gracias. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.